Empezamos. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos los que os habéis conectado. Voy a hacer una presentación muy rápida de quiénes somos y ya voy a dar paso a mi compañera, que es la que va a hablar de este tema tan apasionante y tan controvertido como es el MASC. Yo soy Carlos Ruiz Pérez, gerente de Arrenta, Correduría de Seguros. Somos socios de Asprima. Lo primero, por supuesto, agradecer a Asprima y a Fundación Asprima esta oportunidad de dirigirnos a los asociados. Y ya sin más, os presento a Ana Barriga, la conocéis de otra formación, otra jornada que hicimos por el tema de la ley de vivienda, ¿verdad? Y ahora nos va a hablar de Musk. Sí que os pediría a los que estáis conectados que si en un momento dado, en el transcurso de esta charla, queréis interrumpir y hacer algún comentario, alguna pregunta, pues Ana estará dispuesta a solucionarla, a hablarlo, a debatirlo. No sé si solucionarlo, porque... Al menos intentarlo. Entonces, bueno, pues Ana Barriga es abogada experta en el sector inmobiliario, pertenece al despacho García Pi y nada, Ana, pues todo tuyos. Pues nada, muchas gracias. Bueno, primero dar gracias tanto a Asprima como a Rentas Arce por dejarme compartir este desayuno informativo con vosotros. Tenemos que hablar de la ley de eficiencia, es algo que ha llegado para fijar pautas en nuestra vida de futuro y de cara a pues, los conflictos que puedan seguir existiendo día a día en nuestra propia actividad. La ley de eficiencia no solo ha introducido los cambios de los que vamos a hablar hoy, el tema de los más, sino que ha introducido un cambio organizativo bastante sustancial en lo que es la organización de la planta judicial. Simplemente comento por encima, pues lo que conocíamos antes como juzgado de primera instancia número 5 de Madrid, pues va a dejar de ser el juzgado de primera instancia, se van a crear lo que se llaman tribunales de instancia, porque se va a dar la prioridad a los órganos colegiados en vez de a los órganos unipersonales, que es lo que teníamos hasta ahora. Esto también va a introducir una modificación importante en lo que es la gestión de la propia oficina judicial, puesto que ahora va a ser, digamos, compartida. Se han creado como 4 modelos distintos de oficina de tramitación. Se podrán hacer oficinas más o menos especializadas. Esto nos puede llegar a venir bien, ¿vale? Porque a lo mejor evitamos lo que nos ocurre muchas veces, que vamos al juzgado y la mesa está vacía o no hay funcionario, nadie toca sus asuntos. En teoría esto se va a solventar con este nuevo sistema de organización porque lo que se va a hacer es que todos lo van a llevar todo. En la práctica no sé si realmente esto será así o no, o nos seguiremos encontrando los mismos problemas en este sentido. Más o menos esta es la entrada en vigor de la norma, lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. El día 3 de abril ya empezó a entrar en juego este nuevo requisito de admisibilidad que son los MASC. Esperemos que sea para las demandas que se presentaron a partir del día 3 de abril, porque esta norma, siguiendo digamos, la misma fórmula que ya usó el Real Decreto 6/2023, habla de procedimientos incoados. No dice presentación de demandas y el procedimiento incoado es algo bastante ambiguo, pero sí que es cierto que yo leyéndome los distintos criterios unificadores y en principio y bajo el principio de proacción, me parece que sí va a ser esa fecha de presentación lo que marque la necesidad de aportar este MAX a la demanda. A 31 de diciembre todos los juzgados deberían de ser tribunales de instancia. Yo sinceramente creo que esto no va a poder cumplirse. De hecho, ya los sindicatos están poniendo varias trabas para que esto sea así, porque entienden que no va a poder ser. En la Comunidad de Madrid también hay quejas por la falta de financiación. Entonces, no sabemos si esto va a ser definitivamente así o no. Bueno, más o menos estos son los bloques en los que se va a dividir la jornada. Sí que es cierto que quiero dejar o decir dos comentarios previos a entrar ya en lo que es el fondo. Yo lo que voy a dar es mi interpretación de lo que es esta norma y cómo va a entrar en juego en los procedimientos o cuando surja el conflicto. Al final es una interpretación que surge pues, de hablar con todos los clientes, que nuestra relación viene siendo bastante estrecha De la desde... experiencia. Exacto.
Está siendo bastante estrecha, diría de hace unos meses, pero realmente desde el Real Decreto Ley 11/2020, con el tema de la suspensión de los desahucios, la ley de vivienda, digamos que hay con clientes casi que hablo más que con algún miembro de mi familia, porque es que los retos que nos están imponiendo las modificaciones legislativas son bastante relevantes. Entonces, puede que haya pensares distintos o que en otros foros hayan escuchado cosas distintas. Al final nos encontramos un poquito como con la ley de vivienda, esto va a ser un prueba-error y habrá que ir probando qué mecanismos nos funcionan mejor respecto a otros. También os comento, o sea, actualmente yo tengo el seguimiento de 8 criterios unificadores de jueces, 7 criterios unificadores de letrado de Administración de Justicia y una propuesta a nivel nacional del Colegio Nacional de Letrado de Administración de Justicia. Si una norma necesita este volumen de criterios unificadores de distintos partidos judiciales muy clara, no parece ser. Entonces, empezando por ahí y en cuanto al tema de los más, ya entrando en el fondo, creo que se considera un más, sí que os digo que voy a intentar ser más práctica que teórica, porque al final la teoría la habréis escuchado ya en varios foros. Es más contaros cómo pensamos nosotros hacerlo o cómo estamos intuyendo que se va a hacer en determinadas situaciones, por si os puede facilitar vuestro día a día o la toma de decisiones en vuestros propios departamentos jurídicos. Entonces, más es cualquier actividad negociadora a las que las partes en conflicto acuden de buena fe. Esto es una lista abierta, realmente no queda limitado estos más a los que dice la norma, sino que se van a aceptar otros tipos de más, pues como por ejemplo la reclamación previa en materia de seguros, el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Civil y el seguro de circulación de vehículos a motor, por poner un ejemplo, y también otros que van regulados en otras leyes estatales o autonómicas, sin ningún tipo de problema. Entonces, habrá que ir viendo también cuál método alternativo de solución de conflictos, pues al final se adapta más al litigio concreto que surja entre las partes. Puede acudirse a iniciativa de las partes o por decisión judicial. En caso de discrepancia, va a primar, esto es importante, para mí es importante por lo menos, va a primar el primer medio alternativo propuesto. Entonces, hay incumplimientos que son tan claros que está clarísimo quién va a demandar a quién, pero hay otros que no son tan claros, pues sobre todo en los que nos encontramos luego demandas de convencionales. Entonces, en este tipo de procedimientos en los que el incumplimiento no se sabe si es del que no paga o del que ha ejecutado mal una obra, por ejemplo, el tomar la decisión más o menos rápida va a hacer que tengamos un más o menos control sobre el medio alternativo de solución de los conflictos que se elija. El acuerdo puede ser total o parcial y podríamos presentar una demanda por lo que no se haya conseguido consensuar, y esta obligación va a aplicar más o menos de manera genérica a todos los procedimientos civiles y mercantiles. Es un requisito de admisibilidad, y aquí sí me voy a detener un poquito más porque ya en lo que sí que se están poniendo de acuerdo todos los criterios de unificación que he podido revisar es que es un requisito cuya omisión no va a ser subsanable. Es decir, si yo presento una demanda sin haber evacuado ese requisito de negociación previa, me van a inadmitir la demanda. Si algún compañero tenía pensado, presento la demanda y luego le digo a la que nos sometamos a conciliación judicial, no va a pasar. O sea, eso no se va a permitir, directamente nos van a inadmitir la demanda. ¿Qué se va a poder subsanar? Pues la falta de acreditación del medio o haberlo hecho de manera defectuosa. Yo tengo la sensación, esto no lo dice tan claro la norma, pero yo tengo la sensación además de que no va a ser solo importante el haberlo hecho, sino el contarlo. O sea, es necesario en la demanda contar toda la película para que sea admitida a trámite. Porque lo que vienen a decir los distintos jueces y letrados de Administración de Justicia es que se debe evacuar el requisito del 264.4, del 399.3 de la LEC, que han sido modificados por esta norma, y hay que contar el medio, cuando se envió la invitación, cuando se recibió, en el caso de que la parte demandada se niega a firmar, bueno, o el futuro, la contraparte, por decirlo así, se niega a firmar el acta, pues que se ha negado, que yo he hecho esto para que la firmara. Toda esa película hay que contarlas en las demandas, porque si no, seguramente sean inadmitidas también. Digamos que se lo van a poner un poco complicado a estas inteligencias artificiales que nos vendían, sobre todo a despachos de abogados, en el sentido de os preparamos la demanda, simplemente cruzamos datos. Se lo van a poner complicado porque yo creo que vamos a tener que salir mucho de lo que era la generalidad inicial. Abogados no son preceptivos, a no ser que sea el método alternativo de solución de conflictos que se elija, sea la oferta vinculante confidencial y la cuantía sea superior a 2.000 euros.
Aquí pueden surgir dudas, por ejemplo, en procedimientos que se deriven por razón de materia, no por razón de cuantía, pues a lo mejor puede pasar en los procedimientos de desahucio porque las cuantías de la demanda no son las rentas en sí que se reclaman, sino que la cuantía de la demanda es la anualidad de la renta. Lo que yo he podido escuchar en distintos foros y también a través de criterios es que en el caso de que en el procedimiento judicial posterior sea necesaria intervención de abogado y procurador, seguramente en la que es la parte del MAS también nos van a exigir, bueno, el MAS en el caso de oferta vinculante es el único que se requiere también, aunque yo reclame dos rentas por un importe de 1.200 euros, como lo que realmente existe es un incumplimiento contractual y la cuantificación de la demanda es la renta anual pues al ser superior a 2.000 euros nos van a exigir que se envíe esa oferta vinculante con abogado. Bueno, A mí lo que me preocupa realmente del tema de los abogados es que ha habido una modificación también en la ley de asistencia jurídica gratuita, digamos que engloba dentro del posible beneficio que da esta norma, que al final es pleitear con abogado y procurador gratuitos, puede hacer que se suspenda el plazo de la negociación de ese medio alternativo de solución de conflictos. Una vez que yo envío la oferta, tengo 30, la parte que la recibe, si no me dice nada en 30 días, yo puedo ya presentar demanda. ¿Qué ocurre en este caso? Que si solicita asistencia jurídica gratuita, me pueden suspender el plazo, se puede entender que se suspende el plazo y de hecho ya hay algunos criterios unificadores que así lo fijan. Hay otros, como por ejemplo en Alicante, que lo que vienen a decir es limitarlo, solo lo vamos a suspender durante 30 días hábiles, pero eso podría provocar que se dilatara todavía más la posibilidad de presentar la demanda, a lo mejor en procedimientos que sabe que no va a ser posible alcanzar este acuerdo. Y también me preocupa bastante supuestos en los que la parte que receptora de la oferta no nos diga nada, solicita asistencia jurídica gratuita, nosotros dejemos pasar los 30 días para presentar la demanda, presentemos la demanda y luego diga, oye, que yo presente asistencia jurídica gratuita. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en este tema es lo que a mí me preocupa y tendremos que ir viendo lo que ocurre. La solicitud interrumpiría plazos de prescripción y suspenderá la caducidad. Aquí ya hay voces que dicen que en el caso que se use como comunicación un correo electrónico al uso, no está claro que vaya a interrumpir los plazos porque entienden que, digamos, no llega al conocimiento, no hay manera de acreditar que ha llegado al conocimiento del destinatario. Exacto. Entonces, bueno, no todo medio a lo mejor va a interrumpir la prescripción y suspender la caducidad. ¿Qué va a ser relevante a los efectos de poder utilizar el mismo más en un futuro? Como pongo aquí, pues al final la demanda se puede presentar dentro del año siguiente a la remisión del medio alternativo de solución de conflictos. Entonces, va a ser importante la redacción de esa invitación, pues, por ejemplo, en un incumplimiento de pago, si yo solo reclamo 3.000 euros, pero no estoy reclamando incumplimiento o no estoy fijando el objeto de negociación como el incumplimiento también y luego me deben otra cantidad, a lo mejor no nos sirve el mismo método alternativo de solución de conflictos. Digo a lo mejor porque realmente no tenemos criterio a día de hoy, pero si yo hago una invitación bien formulada en la que, pues en este caso, pues alegue el incumplimiento y que de ese incumplimiento se deba a un perjuicio porque se está impagando el importe, pues lo dejo como algo más abierto que me permitiría a lo mejor en un futuro poder utilizar el mismo más siempre y cuando la demanda se presente dentro de ese año. un año. Se va a poder hacer por medios telemáticos. A día de hoy resultaría bastante complicado para el destinatario negar la posibilidad de hacerlo por medios telemáticos. No sé en vuestro entorno, pero normalmente con los clientes que nosotros estamos trabajando, la mayoría, pues incluso los contratos ya se están firmando de manera electrónica. Todo el mundo tiene a día de hoy un teléfono móvil que podría usar para llevar a cabo una sesión de mediación, por ejemplo, o la negociación a través de videoconferencia. Yo no veo que esto sea una traba y creo que va a ser el método más habitual que se use. La confidencialidad, la oferta vinculante confidencial es confidencial, porque así lo dice su propia denominación. En cuanto a los demás tipos de negociaciones, la invitación en principio no es confidencial porque no es negociación, realmente es una invitación a la negociación, pero luego todo lo que surja fruto de esa negociación sí que es confidencial, no se puede aportar al juzgado. Es algunas excepciones que ahora comentaré y de hecho debería ser inadmitido por el propio juzgado, salvo pues, que las partes se eximan del cumplimiento de esta confidencialidad, que lo exija un juzgado.
o porque sea contrario al orden público. ¿Cuáles son las exclusiones que se han fijado en la norma sobre esta necesidad? Pues por materia laboral, penal, concursal. De hecho, en laboral ya existen la conciliación previa, no es algo nuevo para ellos. Y de hecho, si algún compañero del foro ahora mismo ha llevado laboral, pues sabe qué ocurría con este tipo de conciliaciones antes de que fuera un requisito para que la indemnización no tributara. Es que decir que la mayoría eran sin efecto porque no se presentaban las empresas. Lo digo a efectos de efectividad de todo este nuevo requisito que nos han impuesto. Pues por objeto, aquí he subrayado sobre todo el de la tutela formal de la tenencia de posesión de una cosa, que es lo que yo denomino del 251.7, que son procedimientos de desahucio en los que se pretende recuperar la posesión aportando certificado de cargas y dominio. Lo dice la norma, pero sí que ha habido unos criterios unificadores. En concreto, si no recuerdo mal, los de Jaén, tendría que confirmarlo, que vienen a decir que también aplicaría el MASC. Yo con esto no estoy de acuerdo porque es una excepción que plantea la propia norma y no debería de exigirse en ese caso, porque además es bastante complicado cuando tienes un ocupante desconocido, intentar negociar con alguien del que no conoces ni sus datos. Y luego por acción estarían fuera las demandas de ejecución, la solicitud de medidas cautelares, diligencias preliminares, jurisdicción voluntaria, petición de requerimiento europeo de pago y solicitud de inicio de procedimiento europeo de escasa cuantía. Aquí las discrepancias o las dudas surgieron en relación a qué ocurre en procedimientos en los que se instan demandas reconvencionales, que en este caso la mayoría, por no decir casi todos los criterios unificadores que he estudiado, no van a requerir más. ¿Qué pasa con los procedimientos monitorios? Aquí la mayoría de los criterios unificadores dicen que sí que va a ser necesario el más. No va a ser necesario en situaciones en las que se produce el consorcio pasivo necesario, la intervención provocada o voluntaria, ni tampoco, pero esto no lo han dicho o no todos los criterios se han pronunciado, en el caso de que yo tenga que presentar, cuando nosotros presentamos una demanda de procedimiento monitorio, si la parte demandada se opone, se reconvierte en un declarativo. Entonces, ese declarativo puede ser un juicio verbal o un juicio ordinario. Para presentar la parte demandante, la demanda de juicio ordinario cuenta con un plazo de 30 días. Entonces, ¿qué ocurre? Que no daría tiempo realmente a evacuar el trámite del MAS. Entonces, los que se han pronunciado lo que interpretan es que como no da tiempo, pues no será necesario el MAS. Pero sí que es cierto, en cuanto al juicio verbal no dicen nada. Entonces, ya veremos también qué ocurre ahí, porque tampoco entiendo yo que haya que hacer una diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿cuáles son las modalidades del MAS que recoge esta norma? Pues lo de singularmente ahora lo explicaré un poquito más adelante porque lo he puesto ahí en cursiva. La negociación directa entre las partes, la mediación, conciliación privada, conciliación notarial, conciliación ante el Tribunal de Administración de Justicia, conciliación ante el juez, oferta vinculante confidencial, opinión de tercero experto o proceso colaborativo. La negociación directa. Por cierto, perdona, me gustaría decir que esta presentación la van a mandar desde Fundación Las Primas, la va a mandar Sonia a todos los que os habéis apuntado, ¿vale? Para que lo sepáis. Gracias, Carlos. En cuanto a la negociación directa, yo aquí quiero llamar la atención en varias cosas. La negociación directa es, pues seguramente, un método que se utilizará bastante por un tema de costes, pero lo que dice la ley es negociación directa entre las partes o sus abogados. Las partes son las partes y los abogados son los abogados. ¿Por qué? Porque yo he visto algunas invitaciones que remiten terceros como mandatarios verbales. Me preocupa, ¿vale? Me preocupa que se interprete que ese mandatario verbal sea un tercero y no sea parte, ¿vale? Y que nos haga o provoque que al final se produzca la inadmisión de la demanda. Me preocupa también si yo llego a un acuerdo fruto de esta negociación directa, qué pasa en los procedimientos en los que haya la relación empresario-consumidor. ¿Me podrían pedir la nulidad del acuerdo por existir cláusulas abusivas? ¿Por imponer acuerdos a la parte, a la contraparte como empresa, al consumidor? Habrá que ver, habrá que ver. Luego, necesidad de firmar el acta entre todas las partes.
Aquí hay un problema. Si yo hago una negociación con la contraparte, todo puede ir bien, perfecto, se firma el acta, no hay problema, me cumple el acuerdo y todo, y se queda ahí el procedimiento, pero puede ser que se niegue a firmar el acta. ¿Qué ocurre en esos casos? Pues lo que nos vienen a decir los criterios unificadores es que en esos casos hay que contarlo todo en la demanda, que he intentado que lo firmara, que le he enviado estos correos electrónicos y no me ha contestado, que he hecho todos los esfuerzos posibles para que se produjera la firma de ese acuerdo y la contraparte no lo ha querido firmar. Incluso algunos criterios unificadores dicen que a esto habría que sumar una declaración responsable, en la cual nosotros declaramos responsablemente que se han hecho todos los esfuerzos para que la parte lo firmara y no lo ha querido firmar. Luego, otro tema es la mediación. Esto no es nuevo, esto es algo que existía, sí que ha habido unas pequeñas modificaciones. Cómo se está planteando, el planteamiento que yo estoy haciendo con algunos clientes, tanto en la mediación como en la negociación directa, es enviamos una invitación a la parte demandada, sobre los medios luego os contaré algo, y si acepta esa invitación, pues ya abrimos las vías, pues negociación directa, si ha sido negociación directa o mediación. En cuanto a la mediación, yo creo que sí se podría resolver todo en una única sesión, porque al final, bueno, también depende del procedimiento, claro, pero tened en cuenta que en el despacho pues gestionamos mucho tema arrendaticio, entonces son muchas demandas de desahucios las que tramitamos. Yo creo que este tipo de procedimientos se podrían resolver en una única sesión. Y simplemente pues ahí como hay un mediador sí que habría que hacer un acta final con el acuerdo o no acuerdo y ya podríamos acudir en caso que no haya acuerdo pues a la presentación de demanda. Conciliación privada. Yo, si fuera parte demandante, que la mayoría de las veces somos parte demandante, si tengo que elegir entre mediación y conciliación privada, voy a elegir mediación. ¿Por qué? Porque el mediador simplemente es una persona que va a estar ahí para que las sesiones se desarrollen con cordura, con organización, va a dar fe de lo que está ocurriendo, va a decir si las partes han actuado o no actuado de buena fe, pero el conciliador tiene la potestad de proponer soluciones. Y a mí me preocupa como parte demandante el hecho de que se propongan soluciones que me sean demasiado perjudiciales. ¿Vale? Y porque si yo la rechazo, luego esto puede tener una repercusión en el tema de las costas. Entonces, en ese caso, yo siempre voy a optar más por la mediación que por la conciliación. Luego, después de este, tenemos la oferta vinculante, que yo creo que va a ser la solución estrella, a la que van a acudir la mayoría de los litigantes, demandantes, puesto que, digamos que parece a priori uno de los métodos más rápidos. Simplemente pues, se le envía una oferta vinculante a la parte contraria y se espera a que la acepte o no la acepte. Esa oferta vinculante puede ser revocada siempre y cuando no haya sido aceptada previamente por la parte destinataria. ¿Vale? Esto parece que está siendo perfectamente admisible. Yo puedo enviar una oferta vinculante y que luego, pues, la parte todo esto igualmente habría que contestarlo y contarlo todo en la demanda. Es confidencial, salvo en fase de costas. Vinculará al destinatario también. Y la remisión tiene que acreditarse tanto el envío, la fecha, los datos, la hora, como la recepción. Así dice la norma como su contenido, aunque el contenido es confidencial en un principio. ¿Cuáles son las dudas que están surgiendo en relación a la oferta vinculante? Es decir, yo si fuera una abogada de parte demandada o de quien está incumpliendo, la verdad que ante este requisito nuevo de admisibilidad, a lo mejor si yo veo apurado a mi cliente, le digo, no te preocupes, espera un poco y te mandan. Digo, porque como total tienen que ofrecerte algo, pues a ver si hay una pequeña renuncia, una ventaja o algo. Creo que la norma no ha tenido en cuenta que esto puede ser una posibilidad y que el abuso, en vez de por una de las partes que encima cumple, sea por la parte realmente incumplidora. Realmente la ley no obliga a negociar. No obliga a negociar ni obliga a que haya una renuncia de derechos. Entonces, estas ofertas vinculantes
lo que se nos está proponiendo por jueces y letrados, o lo que, o sea, se mantiene, que no tiene que haber una renuncia, y dice, pues ¿qué puede ser? Pues mira, si me pagas el dinero en 15 días, pues no te reclamo los intereses. Y que eso considerarían que es una intención negociadora realizada en buena fe. O te ofrezco un pago aplazado de 3.000 euros en plazos mensuales de 1.000 euros. Pues eso considerarían también que sería una solución realizada en buena fe. Yo al final lo veo siempre, o sea, dicen que no es renunciar, pero al final si yo le estoy ofreciendo a alguien pagar en 3 plazos, realmente estoy renunciando a recibir el precio que ya debería de haber recibido unos meses antes seguramente, en varios meses adicionales. Otra cosa que me preocupa aquí es que algunos criterios orientadores lo que están manifestando es que, unificadores, perdón, lo que están manifestando es que la recepción tiene que ser por el destinatario. No sé si habéis usado como método de notificación el burofax postal, pero muchas veces el burofax postal que se envía a Pepito lo recoge Manolita porque es la que está en casa en ese momento. Pues se da a entender por algunos criterios unificadores que esto no va a ser hábil para entender cumplido el requisito, porque quien tiene que recibir la notificación, la invitación, es el destinatario. Los horarios son los que son. Si al final Correos tiene un horario y las personas que van a recibir tienen el mismo horario, pues va a ser muy complicado evacuar esta posibilidad. Bueno, lo del tema de la asistencia jurídica gratuita ya os lo he comentado, antes. El tema de la revisión posterior de la buena fe que se pueda hacer en materia de costas, pues también es algo que tenemos que ver porque es algo muy subjetivo y ya veremos cómo van funcionando los juzgados. Sí que es cierto que la oferta vinculante confidencial es uno de los métodos que más van a utilizar los clientes con los que trabajamos en el despacho. Digamos que ha sido la elección dentro de los distintos medios que se está eligiendo. Sí que yo cuando me piden asesoramiento sobre este tema, lo que siempre digo es que la solución que tomemos hoy lo mismo no es la que es hábil dentro de 3 meses, que no va a haber soluciones estáticas. Incluso con algún cliente nos estamos planteando la posibilidad de acudir a distintos medios alternativos de solución de conflictos dependiendo del perfil del demandado. Porque, pues no, bueno, no es lo mismo una finca en la que no se ha hecho ningún tipo de scoring y en que a lo mejor un cumplido no cumple porque no puede y no va a cumplir nunca, que a lo mejor en una finca en que se ha hecho un buen scoring, bueno, pues a lo mejor el no pago no depende de la posibilidad, sino de un tema de voluntades. Otros métodos alternativos de solución de conflictos son el experto independiente. Esto yo ya lo he visto en contratos a lo mejor que son muy técnicos, en los que se introducen cláusulas de sometimiento a arbitraje, que son cláusulas escalonadas, en las que la primera condición es someter el litigio o el conflicto a un experto independiente, pues que haga una valoración totalmente imparcial porque hay dudas a lo mejor en el desarrollo de un contrato o de una obra y es algo muy técnico que requiere de alguien que tenga unos conocimientos muy específicos. ¿Qué problema yo veo con el experto independiente, como se ha planteado aquí? Pues que ese experto independiente va a emitir un informe y ese informe va a ser confidencial, o sea, no va a poder ser usado por ninguna de las partes, con el coste que ya haya tenido y que luego me tendré que buscar otro experto para interponer el procedimiento seguramente. Entonces voy a incrementar o voy a duplicar el coste en ese caso. Y lo del derecho colaborativo, pues al final es una colaboración entre normalmente los abogados, incluso peritos de las partes, pues para buscar una solución consensuada. Esto se ha usado mucho en familia. Entonces, ¿qué tipo de más elijo? Yo voy a tener en cuenta siempre el carácter del incumplimiento. Cuando digo carácter de incumplimiento, pues porque si es claro, seguramente opte por ofertas vinculantes, porque al final es muy difícil mediar cuando una posición está tan clara frente a la otra. Se podrá mediar en cuanto a la forma de solventar el incumplimiento, pero el incumplimiento existe, entonces es muy complicado. También voy a tener en cuenta, pues si es un contrato que yo he firmado con esta persona para un momento puntual o es un contrato que se va a desarrollar en el tiempo y que ahora tengo un problema con esta persona, pero con esta persona voy a tener que seguir trabajando durante el tiempo. Entonces, en ese caso, seguramente sea mediación. Un momento que tenemos un problemita. No, voy a dejar de compartir. Y ahora voy a compartir otra vez.
Pues si no vamos a descubrir muchos secretos de Carlos, ¿verdad? Que no todo le sale a los salsitos. Hay que tener cuidado. Entonces, son valores que yo voy a tener en cuenta. También, pues, si no tengo clara cuál es mi postura y no me conviene o no tengo claro si voy a interponer esa demanda, pues porque a lo mejor, pues lo que hay veces que hemos presentado demandas y luego nos hemos encontrado con demandas reconvencionales que duplican la petición de la demanda. Entonces, en esos casos sí que voy a tener también claro que voy a intentar mediar. Y además una mediación seguramente de la ley 5/2012. Para acreditar, bueno, aquí también está habiendo varias, o ha habido varias dudas que están siendo comentadas por los distintos criterios unificadores de los distintos jueces y letrados de la Administración de Justicia en cuanto a la acreditación. En principio, como decía, Sí, sí. en principio, como decía, pues para el tema de negociación directa habría que aportar ese intento y la mediación habrá que aportar ese intento o esa invitación a la mediación, a la negociación y en el caso de que contesten, pues el acta si participa una tercera persona de esa tercera persona o un acta firmada entre las partes, pues con las incidencias que he comentado anteriormente, y en el caso de que exista una imposibilidad absoluta de llevar a cabo ese ofrecimiento o esa invitación, pues habría que acompañar una declaración responsable. Entonces, ¿qué ocurre? El Certimail, que es un método que estáis usando bastante, en principio sí va a ser admitido. O sea, yo que haya revisado, es cierto que algunos criterios unificadores como Zamora, jueces, no lo cita siquiera y sí que se está dando cierta prioridad a los métodos más tradicionales. Pues al final el burofax postal, un acta notarial, se le está dando preferencia a ellos, pero no se está inadmitiendo de llano el tema del Certimail y de hecho está siendo bastante admitido porque al final un Certimail o Buromail, lo que se acredita es el envío, la entrega y en algunos casos incluso aparece acceso al contenido o abierto. Yo creo que con eso estaría perfectamente acreditado porque además el tercero de confianza lo está certificando. Y yo ya tengo alguna sentencia de audiencia provincial que este sistema lo ha venido aceptando. ¿Qué ocurre? Que hay algunos criterios unificadores que lo que vienen a decir es que eh, cuando el destinatario rehúse la recepción de la comunicación o cuando haya sido imposible, perdón, acreditar que se ha accedido al contenido, pues que en ese caso hay que acompañar también a la demanda una declaración responsable, indicando todo esto. Entonces, pues habrá que ir viendo un poco al final cómo van resolviendo los distintos juzgados, pero vamos, va a ser el tema de la acreditación, yo creo que va a ser un tema que nos va a producir cierta incidencia. Nosotros vamos a defender el uso del Buromail porque entendemos que es una herramienta. De hecho, nosotros ya lo venimos usando muchísimo en temas de nervaciones. Y de momento no hemos tenido ningún perjuicio. Todos vienen admitiéndolo, ni siquiera las partes demandadas lo cuestionan en la mayoría de los casos. Sí que en expiraciones de plazo en alguna ocasión no lo han negado, pero se han estimado las demandas. O sea que en principio es un medio que es que a día de hoy negar su validez, la verdad que tampoco parece que tenga mucho recorrido. Sí que en este sentido, ahora que he hablado de las innovaciones, los criterios de Jaén y los criterios de Ciudad Real van a admitir como más el requerimiento previo a efectos de la nervación. A mí me sorprende porque lo que nos han dejado claro en todos los foros a los que yo también he acudido es que un mero requerimiento de pago no es un más. Pero en este caso, los criterios unificadores también digo que no todos los criterios unificadores se han acordado por unanimidad, sino que hay algunos por mayoría, pues para arreglarlo todo un poquito más, pues porque a lo mejor si cae en esa sección, pues resulta que no lo van a admitir. Y en otra sección, pues sí. ¿Cuándo yo puedo presentar la demanda? Pues si transcurren 30 días naturales desde la recepción de la solicitud inicial o dos intentos de entrega y no me contesta la parte destinataria. Si inicia la actividad negociadora transcurren 30 días desde que se haga una propuesta y no me contestan o 3 meses de la primera reunión sin acuerdo. ¿Vale?
y esto es importante porque sería otra de las soluciones que podríamos dar a la falta de firma de ese acta, pues cuando yo digo, pues mira, hasta aquí, te envío una comunicación, se tienen terminadas las negociaciones, porque no va a ser posible conciliar ningún acuerdo. Aquí en la siguiente, ahora, me voy a detener, bueno, porque esto lo dice la norma, lo podéis consultar, pero para que un acuerdo alcanzado fruto de esta negociación por cualquiera de los medios sea ejecutable, tiene que ser elevado a escritura pública. Es muy importante también lo que se ponga en los acuerdos, no solo a efectos de poder elevarlos a escritura pública, sino también a los efectos de la posible ejecución. Porque os pongo un ejemplo. Si yo hago una negociación y acordamos, pues mira, me entregas la vivienda en 30 días y yo te condono rentas, ¿no? Y llegan los 30 días y no me entregan la posesión ni me pagan las rentas, ¿cómo voy a ejecutar yo eso? Pues habrá que concretar en ese acuerdo no solo el caso de cumplimiento o el acuerdo para cumplir, sino lo que ocurriría si no se Si no se cumple, cumple, claro. si no se cumple, para poder llevarlo luego a ejecución. ¿Qué también incluiría en ese documento? Pues compeliría a las partes, que se compela a las partes el objeto de poder elevarlo a escritura, porque si no tiene que haber un requerimiento previo a la contraparte, que ésta no conteste, y entonces ya pudiera el notario a elevarlo a escritura pública sin necesidad de que acuda el tercero. También qué ocurre con los costes, tanto de la negociación como con el notario, para poder incluirlo como suplido en costas, que esto más o menos está siendo admitido por los criterios unificadores. Pues todas estas cosas son las que yo incluiría en ese tipo de acuerdos, pues es importante, la redacción, para poder evitar luego incidencia futura, sobre todo para facilitar la ejecución en el caso que se produzca el incumplimiento. Esto es un esquema que yo más o menos, yo lo veo en mi cabeza, que bueno, es un poco lo que os está contando hasta ahora, pero ya veríamos, es algo que está en el aire, ¿vale? Porque vamos a tener que esperar. Realmente aquí o cambian la norma, que ya está habiendo voces que dicen que va a haber una modificación. Yo creo que hay parte que es mejor derogarla y volver a hacerla, sinceramente, pero bueno, esto es una opinión tal vez muy personal y políticamente no muy correcta, pero es realmente lo que pienso en alguno de los cambios que han introducido, pero sí que ya hay voces que dicen que van a hacer una modificación, porque realmente una norma, que insisto, que ha necesitado de este volumen de criterios unificadores, pues es que va a haber problemas, o sea, está claro. Y luego otras modificaciones que han introducido, por aquí voy a pasar ya muy rápido, es cuanto a juicio verbal, porque antes cuando una de las partes solicitaba vista había vista, sí o sí, ahora no, ahora va a quedar a criterio de los jueces y magistrados. Y ya os digo que algún juez y magistrado se está despidiendo para largo. O sea, que cuando nos ven dice, bueno, ya no nos vamos a ver tanto, porque yo creo que va a ser muy complicado que nos estimen pruebas que no sean documentales para resolver sin vista. Hay como una prefase de prueba que antes hacía en la vista, pues en la vista del juicio verbal tú ibas, proponías allí toda tu prueba y ya pues hacías tus conclusiones, cuando había conclusiones exponías tus ratificaciones con tus comentarios y ahora no. Ahora, una vez que se contesta la demanda, se abre como un periodo de prueba y también para la acción de excepciones procesales y se resuelve todo por escrito. Aquí hay una novedad que puede producir también dilatación en el procedimiento y es que respecto al auto de admisión de prueba, cabe recurso de reposición. Los recursos de reposición normalmente no tienen carácter suspensivo, no tienen efectos suspensivos, pero en este caso sí, este recurso de reposición sí tiene efectos suspensivos. Entonces, pues seguramente intuyo, pues como ahora nos pasa con las suspensiones con vulnerabilidades y demás, utilizado también pues para dilatar un poquito más el procedimiento. Luego, sentencias pueden ser orales, esto ya existía, pero digamos que ahora lo incentivan, pero el incentivo acaba pronto, porque luego de la sentencia oral no la tienen que notificar por escrito. Entonces, pues también ha llegado algún comentario de que no va a haber sentencias orales, porque al final si no las tienen que comunicar por escrito, pues que no entienden ellos el la hora. Las costas os digo ahora. Cosa juzgada, esto lo he puesto aquí porque, sobre todo para los que llamamos procedimientos arrendaticios, antes había muchas dudas porque había una sentencia del Tribunal Supremo que venía a decir cuando se acumulaba la acción de reclamación de cantidad, pues por esa parte sí se podía reconvenir porque no tenía efectos de cosa juzgada. Esto ha quedado solventado por la norma. Se entiende que aunque se reclamen cantidades, no va a haber, o sea, va a haber efectos de cosa juzgada, entonces pues evitaría esas posibles demandas convencionales.
Luego, la ejecución se dan mayores potestades a los procuradores para que ellos envíen, inciten los requerimientos de retención que se envían a las empresas para proceder a los embargos, pero aquí estamos esperando al formulario de consentimiento informado porque esto lo tendría que pagar el demandante. Es decir, esta es una gestión que hace la oficina judicial y que ahora lo que se dice es que lo puede hacer el procurador previo pago del demandante. Ya vemos un poco por dónde se inclina toda esta modificación. ¿Por qué he dejado las cosas un poco al final? Porque realmente todo este tema de la negociación tiene un efecto directo en el tema de las costas. Si antes seguíamos el criterio de vencimiento, tú pierdes, tú pagas, ahora no se va a seguir ese criterio. O sea, va a entrar muy en juego y de hecho es aquí donde se levanta el deber de confidencialidad si las partes han actuado o no con buena fe dentro del procedimiento. Entonces, lo que puede hacer el que es condenado en costas es abrir un incidente de exoneración del pago porque entienda que la otra parte, la parte favorecida en costas, pues no ha actuado con buena fe durante el procedimiento de negociación. Entonces, ahí se abre un incidente y es ahí donde se va a ver pues, el contenido de las ofertas vinculantes, el contenido de las negociaciones y ya va a quedar a discreción de su señoría el resolver sobre la imposición de costas o no. Pero es que aparte ha introducido un nuevo concepto que es el de abuso del servicio público de justicia, así, sin definir realmente, por el cual pueden imponer multas que pueden ser de hasta 6.000 euros a la parte que haya hecho lo que ellos entienden un abuso del servicio público de justicia. Entonces, bueno, pues habrá que tener un poco de cuidado con todos estos temas. Al final es algo que tenemos que evacuar. Es cierto que sobre todo en los procedimientos de desahucio pues ya no tenemos el tema de evacuar el requerimiento de la ley de vivienda porque eliminaron el apartado 7 del artículo 439 y gran parte del apartado 6. Pero este nuevo requisito hay que cumplirlo, habrá que acompañar a la demanda y bueno, pues ya ver un poquito cómo van respondiendo jueces y letras de Administración de Justicia. Hasta ahora, pues lo que tenemos son estos criterios unificadores que yo puedo hacer llegar a Esprima, pues un cuadro resumen que tengo con los que yo he estado revisando. Son muchos y se esperan más. O sea, ya habiendo una propuesta del Colegio Nacional de Letras de Administración de Justicia para algo a nivel nacional, pues obviamente es porque surgen dudas más que razonables sobre la aplicación de la. Bueno, esto es todo lo que queríamos comentaros en el día de hoy de este nuevo requisito. Nada, si tenéis alguna pregunta o algo, pues podéis abrir el micrófono. Yo no sé si es más resolver vuestras dudas, sé que vosotros resolváis las mías, pero bueno, si no lo entienden jueces y letrados de la Administración de Justicia, tampoco nos pueden exigir a nosotros mucho más. No sé si hay alguna. Bueno, aquí tenéis el correo electrónico de Ana, anabarriga@garciapiabogados.es. Ya digo que lo pasará a Asprima en la circular y su teléfono de contacto. Y nada, vamos a ver si hay alguna. No hay ninguna, ¿no? Hola, ¿se puede ahora? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Yo soy Nadia, soy de Neynor Homes, del departamento de postventa, ¿no? Como os imagináis, aquí tenemos mucha chicha, ¿no? Con este tema. Entonces, mi pregunta es un caso práctico, ¿no? De estos que estabais hablando un poco de, no sé si mediación o intento de acuerdo, de los múltiples actores o representantes o tal. Ahora estamos inmersos en muchos intentos de acuerdos con comunidades de propietarias que, como sabéis, te habla el abogado, te habla el administrador, te habla el presidente. Efectivamente, lo que nosotros siempre hacemos es documentar todos los intentos de interlocución, de reuniones, de intentos de llegar a acuerdos previos al estadio de demanda, ¿vale? En lo que a nosotros respecta, ¿cómo argumentamos esto o cómo digamos, estipulamos esto para llegado el momento en el que nos metan la demanda o si no nos pueden meter la demanda porque no pueden acreditar que han llegado hasta ese punto? Ahora, ¿cómo difieren? ¿Qué difiere el procedimiento ahora mismo? Pero ahí Nadia sería demandante o demandada. Normalmente somos demandados, normalmente. Lo sé. Bueno, si de estos de daños y demás tengo unos cuantos. Yo, en este caso, si no ha habido una invitación real, porque existió dudas de si las invitaciones que se hubieran enviado antes del día 3 de abril iban a tener efectividad o no.
¿vale? Si Ok. tienen dudas. Entonces, lo que nos decían los letrados de la Administración de Justicia, al final yo he tenido que hacer una formación, todos hemos tenido que hacer una formación con esto y yo he acudido a Ujú. muchos foros porque al final es de lo que nos nutrimos de quién va a conocer de las demandas, si realmente las van a admitir o las va a admitir. Los que nos decían es que para que la invitación sea aceptada como tal, tendría que haber referencias a la norma. Es decir, si tú Ajá. todavía no has recibido una invitación formal en la que se diga te invito formalmente a realizar un método alternativo de solución de conflictos de la Ley 1/2025, pues yo entiendo que puede haber riesgos de inadmisión de esa posible demanda. Pero no descarto que llegue al juzgado y que ellos aporten todos los correos electrónicos, porque incluso, fíjate, creo que es Alicante, Ujú. el correo electrónico se está admitiendo como, o sea, la ley lo recoge como un medio para poder hacer esta invitación a la negociación. Pero, por ejemplo, en Alicante están exigiendo que haya al menos 3 comunicaciones previas en los últimos 6 meses para que se Por admita. este mismo medio también sirve, ¿no? Claro, entonces, porque el correo electrónico es válido además cuando hay envío y respuesta. Claro. Cuando Ya. hay envío y respuesta. No se descarta. Los que descartan de facto es el WhatsApp, las llamadas telefónicas y los SMS. Eso está descartado de facto. Pero los demás Vale. son admisibles. Pero el correo electrónico no es tan admisible, ¿vale? Porque en algunos van a exigir un plus, como que se haya intentado por otros medios y demás. Entonces, a mí me surgen dudas de que o ese cruce de correos electrónicos realmente en los que no se está haciendo Acción alusión. expresa la norma. Exacto, no se está haciendo alusión a que se ha iniciado un periodo de negociación, porque además, ¿cuándo pones el momento uno? Porque Ya, a ya. lo mejor lleváis meses con todo este Sí, tema, sí, 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 pero que sí. no descarto que eso llegue a un juzgado y lo admitan, ¿eh? También te lo digo. O sea que estamos en ese interim, ¿no? En el que ahora mismo, al igual que se han estado presentando procedimientos por temas de vicios constructivos, podemos seguir llevándolos, recibiéndolos, aunque no hayan presentado mediación ni haya forma de Claro, hay demandas, todas las demandas. Esperemos que sea así, porque esto, por lo que contaba antes, la norma se refiere a procedimientos incoados a partir del día de la entrada de su vigor, pero sí que es cierto que la mayoría de los agentes jurídicos lo que están entendiendo es la fecha de presentación. También os Ok, digo, yo recuerdo haber presentado una demanda en febrero de 2023. La entrada en vigor de la ley de vivienda fue en mayo de 2023 y en septiembre de 2023, respecto a esa demanda de febrero, me estaban requiriendo los requisitos de la ley de vivienda. Quiere decir ya. que un juzgado por ahí saldrá todavía con este tema, pero parece que está sentado que todas las demandas que se presentaron hasta el día 2 de abril no van a requerir estos más. Se han presentado muchas demandas, entonces es Ya, probable ya, que ya. a futuro recibáis demandas sin ese medio. Lo que vais a tener que valorar es siempre, como demandados, siempre va a ser, oye, la fecha de presentación de la demanda, que ese dato viene con el acuse del Sí. SNEC, no la fecha en la que yo la recibo. Entonces, si está presentada del 3 de abril en adelante y no tiene un más, pues debería haber sido inadmitida. Otra cosa es la posibilidad de que la parte demandada alegue sobre el requisito de admisibilidad, que hay algunos juzgados que entienden que no, pero bueno, yo sí lo alegaría siempre en una contestación a la Pero eso demanda. se puede alegar ya directamente, ¿no? De entrada, toda demanda que haya llegado Sí, después del 2 de abril, que no esté acogida más, yo ya, para empezar, oye, es que esto no exacto. tiene... A Ok, partir del día 3 yo sí, como cuestión vale, previa. Pero bueno, vale. yo Con soy muy fecha, partidaria fecha de de las entrada en el cuestiones juzgado, previas. ¿no? Fecha de registro de juzgado, me dices. La fecha de No, presentación de la demanda, fecha de ¿vale? El presentación. acuse del SNE. Yo tiraría por ahí porque tampoco queda claro si es Ya, registro o fecha de o sea, lo presentación. que sea. Vale, es A lo simplemente mejor para saber, optaría por la opción a lo mejor que me interese más, ¿no? En ese caso yo lo ya, puedo hacer como cuestión previa y luego ya vemos qué decide su señoría. me Pero refiero creo que van a a nivel estar procesal, pendientes, ¿eh? Creo que ya, van a a estar nivel bastante pendientes. procesal, a nuestro efecto ahora mismo, hasta que se regule todo este tema, va a ser igual. O sea, nosotros tendremos que seguir el procedimiento habitual de demanda y no hay, digamos, yo lo que preveo o lo que entiendo de este asunto es que en un momento determinado va a haber unos plazos previos de negociación establecidos tasados por esta normativa que se acojan a unas ciertas reglas de juego y que si en ese momento no se ha producido ese acuerdo, ya se volverá a iniciar el camino de demanda, con lo cual estaremos aplazando la demanda. Claro, exacto. Y en el mejor de los casos serán 30 días, en el peor pues puede llegar hasta 3 meses por el tema de la negociación sin acuerdo, que era lo que estábamos hablando ¿Vale? antes. Ok. Pero, Nadia, yo esto un poco los comentaba antes. Si vais a ser demandados, pensaros mucho si realmente va a haber opciones por la comunidad de demandaros o no, porque a lo mejor os Ujú. compensa a vosotros enviar Nosotros ser los actores de Masac.
¿Sí? Porque vais a tener control sobre el método O sea, alternativo. podemos ser nosotros los que iniciemos el expediente. Porque hay veces que tienen algo más de razón. Entonces, o sea, cuando no la tienen, no la tienen, porque también yo he visto a veces que nos reclaman cosas que es que no tienen ningún sentido, porque a lo mejor somos propietarios solo de parte de la finca y nos reclaman por daños que corresponden a bienes comunes, pues no, no tiene sentido. Pero hay otros casos que a lo mejor sí que tienen más razón. Entonces, habrá que valorarlo, El ¿vale? problema es que siempre tienen alguna razón, siempre. Es que ni No, lo blanco es blanco, ni lo negro es negro. Aquí esto es gris siempre, mira, con lo yo cual, siempre tengo una broma en el despacho, digo, hay que creérselo. Ya está, sí, esa sí, nueva sí. actitud, digo, hay que creérselo. Y si tú lo crees, lo vas a poder defender siempre. Eso Y es oye, así, totalmente luego así. hay resoluciones que sorprenden. Y una desestimación, una estimación total pasa a ser estimación parcial y oye, ya Parcial. pues estás ahí. Claro. Entonces, Oportunidades hay. claro, pues a lo mejor os compensa a vosotros hacer una propuesta y que el otro la rechace para luego hacer el incidente de exención de exoneración de costas. Bueno, hay que Ujú. estudiarlo, ¿eh? Porque al final las costas en un pleito de una Sí, comunidad de propietarios pues pueden ser pocas o pueden ser elevadas. Entonces, si yo hago una propuesta, me la rechaza la comunidad y luego pues me sirve para hacer un incidente de exoneración de costas, pues a lo mejor me lo algo planteo. es algo. Claro, Algo es claro, algo. claro. Quieres saber jugar bien las piezas, esto es una partida de ajedrez, Es que al Hay que Es final así, es estrategia. a que la audiencia provincial no asiente los criterios, que es lo que vamos a estar esperando todos, que es la audiencia Ya, provincial, no, o que la modifiquen y no lo dejen todo un poco más claro y hagan más ya. excepciones a tipos de procedimientos. Pero digo, en el despacho llevamos mucho impago de renta, entonces es que si te ha dejado de pagar, pues ¿qué tiene que hacer Es para obvio, es obvio. Mm. entonces, quiere decir que hay procedimientos que pueden tener más sentido y otros que no. Entonces, la generalidad no siempre es buena, para mí en este caso no lo es. Igual que pienso que para vosotros, pues aplicar unas reglas generales tampoco va a ser tan sencillo ahora. No, no, es muy Y va complejo. a ser Es todo más un escenario muy dinámico complejo. y más voluble y por lo que digo, que lo que yo te digo que vale hoy, lo mismo en 3 meses, no, ya no No vale. vale. Y Pues porque depende ya de hemos dónde, visto, vale o no vale también. claro, porque ya hemos visto a lo mejor pues, que los juzgados esto no lo están admitiendo, entonces pues ya tenemos que cambiar. Pero es así. O sea, lo que puede suponer al final es un retraso de 30 días, en el mejor de los casos, 30 días a presentación de demanda. Nosotros la experiencia que tenemos es porque muchos requerimientos de pago hemos enviado muchísimos, también mucho del tema del ofrecimiento de alquiler social en Cataluña y no nos contestan. Entonces va a haber muchas personas que dejar el transcurso de los 30 días y ya directamente pues presentar demanda. En tu caso con comunidades de propietarios, sí que yo intentaría negociar siempre, siempre iría a la negociación o a la mediación, porque es que al final te va a compensar, porque tienes que convivir con ellos. O De sea, facto tratamos de hacerlo, o sea, aunque no sea arreglado ni sea obligado a como hasta ahora o propuesto, nosotros siempre tratamos de hacerlo. El problema es que hay que tener el voluntad por problema las es partes. ese, es que Mm. cuando ha habido, o sea, cuando ha existido la posibilidad de no presentar una demanda, los Ujú. abogados siempre hemos intentado negociar, no porque nos Bueno, impusiera un tercero. bueno. Yo digo que nosotros, yo siempre he Tú, dicho, tú un buen supongo que sí. acuerdo, un buen juicio. Y es que es así, porque hay veces que tú te Es presentas, así. ¿cuántas veces vosotros como abogados, no sé si os ha pasado, seguro que sí, habéis presentado demandas idénticas y en un juzgado te lo han estimado y en otro juzgado te lo han desestimado? Pues hombre, ante eso, si yo veo una posibilidad de negociar en la que no salga muy perjudicada, yo lo propongo y lo intento. Pero ahora no lo imponen. Bueno, nos imponen llevar a cabo un más. ¿Vale? La Ujú, negociación no, porque insisten mucho en que no tiene que haber una propuesta concreta en la invitación ni una renuncia de derechos. Pero luego te dicen ujú, que, bueno, o sea, yo he estado en foros en los que el juez ha manifestado que la renuncia a intereses ujú, estaría dentro de lo que se entiende la buena fe. Es decir, me deben 3.000, te digo, me pagas 3.000 en 15 días, pero renuncio a reclamarte los intereses, si me lo pagas. Y eso lo consideran buena fe. ujú. Entonces, bueno, consideran buena fe, luego a lo mejor te vas a otro juzgado y ya no consideran tan buena fe. Pero bueno, también digo que esto afectará más al tema de costas. Siempre creo que Vale, es un tema de costas donde han metido más, digamos, los efectos de lo que ocurre con una negociación previa. Y luego, cuidado con las redacciones de los documentos, que al final van a ser como contratitos. ya, 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 ya. Voy a Sí, tener un sí, es que contrato principal incumplido y luego voy a tener que hacer un contrato para arreglar el contrato incumplido. Va a ser un poco así, ¿vale? Y ir siempre más allá, poner el ojo en el futuro y decir, vale, todo puede ir perfecto, me va a cumplir, no pasa nada, yo no voy a tener que ejecutar, pero ojo, si tengo que ejecutar, pues me tengo que cubrir las espaldas, ¿vale? fantástico.
Muchísimas gracias. A ti, Nadia. Gracias.